Bienvenidos a Canalateca. Para los que no me conocéis, yo soy Raúl y hoy os voy a explicar dos cosas. La primera de ellas es algo que muchos de vosotros me habéis pedido y es cómo reproducir vídeos en la pantalla de la teca. Y la segunda es cómo desbloquear el vídeo en movimiento con OBD11. Pero antes de empezar quiero dejar claros varios puntos. 1. Las modificaciones que se presentan en este canal tan solo tienen un carácter informativo, y antes de hacer una modificación deberías informarte sobre si incumple alguna norma del reglamento de circulación de tu país. 2. Si te preocupa el hecho de que una modificación afecte a la garantía de tu vehículo, no la hagas. 3. Canalateca no se hace responsable ni del funcionamiento de la app OBD11 ni de una incorrecta manipulación de esta por tu parte. Para poder visualizar un vídeo, necesitaremos grabarlo en una memoria USB. Yo he comprado esta memoria especial porque tiene dos tipos de USB, el normal que tienen la mayoría de ordenadores y el USB-C que es el que lleva la teca. Os dejo el enlace en la descripción. Ya tengo preparada una carpeta que incluye otras dos, una de música y otra con vídeos. La de música contiene ficheros en formato MP3 y la de vídeo contiene ficheros en formato MP4. Arrastramos la carpeta principal a la memoria USB para copiar los archivos. Para reproducir el vídeo en el vehículo, insertamos la memoria en cualquiera de los dos puertos USB delanteros. Pulsando sobre el botón multimedia, directamente empezará a sonar el primer archivo que encuentre en la memoria, que en este caso es una canción en formato MP3. Si no lo hace, tendréis que seleccionar la fuente y seleccionar Mis Multimedia. Para reproducir el vídeo, tendremos que pulsar en Selección, donde veremos la carpeta con los MP3 que se están reproduciendo. Y a continuación, pulsamos este icono que contiene un cubo. Como hemos grabado el vídeo en una carpeta aparte, la seleccionamos y nos muestra los dos vídeos que hemos grabado en ella. Si seleccionamos un vídeo, empezará a reproducirse únicamente el audio. Para ver el vídeo en la pantalla, tendremos que pulsar este icono de aquí. Como podéis ver, cuando el vehículo empieza a moverse, el vídeo se detiene y nos avisa que la pantalla se apaga por nuestra seguridad, aunque el audio sigue sonando. Os recomiendo enormemente hacer una copia de seguridad antes de hacer cualquier modificación. Si vamos a Garaje, veremos que hay una opción que se llama Copia de seguridad. Esta opción permite realizar una copia completa de todas las unidades de control y puede llevar un buen rato. A mí me ha llevado una media hora. Podemos poner el nombre que queramos a la copia. Estas copias se guardan en el teléfono y en cualquier momento podemos ir a Garaje, Historial, donde veremos tanto las copias realizadas como las modificaciones que hemos hecho.
Pulsando en el botón de compartir, podremos enviar por mail el fichero de la copia. Este fichero que veis ahora es el resultado de la copia completa, donde podremos ver el estado de todos los componentes de cada unidad de control. Si hacemos otra copia después de la modificación, podremos comparar los nuevos valores con los antiguos y dejarlos como estaban en el caso de que hayamos roto algo. Si sabemos la unidad de control que vamos a modificar, podemos ir directamente a ella y hacer la copia solo de esa unidad y de una manera mucho más rápida. Vamos a ver ya cómo se puede desactivar este bloqueo con OBDLB, y lo vamos a hacer de la manera más sencilla, que es a través de una de las aplicaciones que incluye OBDLB, que es esta de Video in Motion y que tiene un coste de 100 créditos. En este caso me da un error porque no he hecho caso de las instrucciones donde nos dice que tenemos que tener el motor encendido. Pues nada, lo encendemos y volvemos a repetir. Ahora sí. Vamos a probarlo. Como podéis comprobar, ahora el vídeo ya no se detiene al moverse el vehículo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Nos vemos en la próxima modificación.